Pues muy buenas tardes a esta primera transmisión de Sintoniza, que como les había comentado lo vamos a estar haciendo preferentemente todos los días martes entre 6 y 6:30 de la tarde aproximadamente. Y para esta primera transmisión tenemos como invitada a la psicóloga Mirna Martínez, que nos estará hablando sobre el proceso de duelo, pero primero le voy a pedir que se presente brevemente. Bienvenida. Muchas gracias, Will. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes. Y como dijo Will, soy Mirna Martínez García, soy psicóloga de profesión. Actualmente colaboro en la Universidad de Xochicalco desde hace 15 años. Trabajo en la consulta privada desde el 2004 y colaboré en una secundaria como psicóloga educativa. Trabajo en el área organizacional como consultora externa. Y en Fundación Castro Limón, 7 años coordinando el departamento de psicología. Bueno, pues una larga trayectoria. Nos piden que hablemos más fuerte. Ok, nos mandan saludos desde Argentina, Licia Prieto. Recuerda que nos pidió que habláramos más fuerte. Vamos a tratar de hablar más fuerte entonces, para que se escuche mejor. Pues muchas gracias nuevamente, Mirna. Te había comentado anteriormente que el público nos hizo llegar algunas preguntas, pero primeramente vamos a dar paso a la explicación del tema, platicarlo un poquito y al final vamos a dar pie a las preguntas que nos mandaron, y si nos hacen llegar más preguntas ahí a través de los comentarios, pues también nos daremos el tiempo de contestar. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, Mirna, cuéntanos un poquito primeramente, pues, ¿qué es el proceso de duelo? Bueno, el proceso de duelo es esto, Will, es meramente una etapa, va a tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Qué es lo que más nos preocupa del duelo? Que nos vaya a doler. O sea, desde sus inicios, desde su génesis, el duelo duele. ¿Dónde empieza el duelo? Por ejemplo, hay diferentes tipos de duelo. Si fuera una enfermedad, desde el momento que el doctor te da el diagnóstico, desde el momento que el doctor te dice si es cáncer, si es diabetes, si es una cuestión renal, si es algo del corazón, ahí en ese momento empieza la primera etapa de duelo. No lleva este proceso tal cual de inicio a final, podemos brincar de etapas en etapas. Utilizando a Elizabeth Kubler-Ross, que es la primera, y gracias a ella conocemos la parte de la tanatología, son 5 etapas de duelo. Ya hay diferentes autores, está Isaac Fonegra en Colombia, está Reyes Ubiriaca en México, se va fusionando un poco con cuidados paliativos, lo que es este tratamiento del dolor. Pero aquí estamos hablando meramente del dolor que te provoca saber que te vas a morir o que un familiar tuyo vaya a morir o que ya murió. Muy bien. Y mira qué importante lo que mencionas, ¿no? El dolor, que lo lleva en el nombre, como dijiste, ¿no? Y que era una de las preguntas que me hicieron llegar, adelantándome, como que es parte del tema. ¿Por qué la gente teme a ese dolor? Tiene mucho que ver, me voy al contexto mexicano, ya ve que hay alguien de Argentina, también en Argentina tienen muchísimos estudios sobre tanatología. Tiene mucho que ver el contexto de cómo nos enseñan del dolor. Okay. Por ejemplo, vamos a visualizarnos, yo tengo 6 años y me caí. Entonces, ese es un dolor por una caída. Hay una raspada y lo primero que me decir es párate, no te pasa nada. O no llores, ya no pasó nada, venga, te soplo y ya no pasa absolutamente más nada. Entonces, desde ahí nos enseñan que el dolor no lo podemos vivir, no lo podemos sentir. Entonces, cuando se nos van presentando situaciones o pequeños duelos, no sabemos cómo responder. Sí. Luego viene la primera mascota. Se nos muere el pececito, se nos muere el pajarito. ¿Y qué es lo primero que hacen los padres para evitarnos sentir? Nos compran un pez igual, le ponen el mismo nombre, si es un pez lo llevan a la taza del baño, pero nunca nos preguntan qué es lo que queremos hacer con ellos. Entonces el niño va aprendiendo que el dolor hay que dormirlo. Entonces, cuando realmente nos estamos presentando a situaciones de duelo ante la pérdida de salud, ante la pérdida de un familiar o de la propia vida, es donde no sabemos cómo reaccionar, es donde vamos haciendo o poniendo pequeñas trabas en esta condición de responder o de adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Okay. Y como lo mencionas, es como un ocultarte, que para evitarte el dolor, hablando del pececito que mencionaste, para evitarte ese dolor, pues mejor lo tapo, como que nada pasó y pues tú estás bien. Sin embargo, eso trae consecuencias a largo plazo. Definitivamente. Y entonces es ahí donde estamos aprendiendo. Y luego vamos creciendo en la etapa de adolescencia, donde vienen como las relaciones sociales más significativas, porque ya elegimos quién quiero que sea mi amigo, o quién quiero que sea mi pareja, o mi primer novio, o el primer beso, y entonces resulta que me deja o lo dejo, y ahí vamos con duelos y seguimos avanzando en ese sentido. Entonces,
Si en esta etapa de la primera infancia, de la adolescencia, se presentan este tipo de situaciones y luego resulta que se muere el abuelo, o me cambian de casa, o me voy a mover de la ciudad, pues son duelos que no resuelvo. Yo voy de adulto con estas ideas o con estas creencias y no me permiten avanzar y tener duelos saludables a la hora de tener yo una pérdida. Un poco, todas las pérdidas son importantes, quiero aclarar esto, todas las pérdidas son importantes. Si te duele, es que es importante. Pero hay pérdidas como es la propia salud o la vida con la que una persona con tanatología es con la que puede trabajar. Muy bien. Comentaste algo importante, bueno, lo estabas mencionando de los duelos saludables y que de hecho también es otra de las preguntas que me hicieron llegar. ¿Qué es un duelo saludable? Y voy a retomar nuevamente Elizabeth Kubler-Ross con las etapas que ella nos menciona, que es la negación, la ira o el enojo, la tristeza, la negociación y la aceptación, y vas a decir, entonces las tengo que pasar así, y no. El ideal sería que llegáramos a la aceptación, y ayer platicaba yo con alguien y decía, pero ¿cómo se puede aceptar que ya no va a estar en esa casa? Entonces no es aceptar, sino aprender a vivir sin él o sin ella, y entender que no va a regresar. Esas son tareas del duelo. Entonces, no nada más es el proceso, sino también entender que el mismo duelo tiene un objetivo de ser y un objetivo de estar. Entonces, en el proceso terapéutico es tomarte de la mano y llevarte poco a poco en este sentido. Entonces, volviendo a lo que tú refieres, bueno, ¿cómo le podemos hacer para un duelo saludable? Número uno, saber que estoy en duelo. Y querer aceptarlo, ¿no? Que lo estás viviendo. Que esto que me está pasando, que tengo insomnio, que se me fue el apetito, que me duele la cabeza, que estoy de mal humor, que no quiero trabajar, que estoy bebiendo en exceso o estoy comiendo en exceso, no es una racha que se me va a quitar, si es un proceso, si lo estás, que tengo ganas de llorar. Luego vienen los malos datos, pues no llores, no lo dejas descansar. Te digo que tiene que ver mucho con el contexto sociocultural. Y en México somos fanáticos de tener creencias muy, muy irracionales ante la muerte. Pues hasta del dicho, ¿no? Para todo bien, para todo mal, una escala. Una escala, y para todo bien también. Y no sé, tú bien sabrás decir, ¿en quiénes es más duro vivir un duelo? Aprovechando que mencionaste el contexto mexicano, ¿en el hombre o en la mujer? Definitivamente en los dos, porque les digo, el duelo duele, y duele el tuétano de la columna emocional de la persona que lo está viviendo. Pero, por ejemplo, voy a volver a poner otro. Aquí tú y yo somos una familia, y entonces se nos muere un hermano. Tú estabas más distanciado de él, por lo que tú quieras, y yo tenía como un apego más hacia él. No quiere decir que nos va a doler, que a ti no te va a doler, simplemente va a doler diferente. Tú extrañarás otras cosas, a lo mejor tú y él se llevaban 2 años y yo le llevaba 10 años, mi relación con él era completamente diferente a la tuya con él. Entonces, en este contexto tenemos que entender qué es lo que estamos perdiendo, a quién estamos perdiendo, cómo se pierde la persona, si es por enfermedad. Si es por enfermedad, tenemos un plus, y lo voy a poner así, me atrevo a ponerlo así, porque se aparece el dolor anticipatorio. ¿Qué quiere decir esto? Me prepara la vida o la salud de la persona, me da un tiempo razonable para que yo pueda despedirme. No lo aprovechamos la mayor parte del tiempo, no lo hacemos así, pero estaba este tiempo de antes de que falleciera la persona, que si fuera una muerte súbita, que si fuera un suicidio, que si fuera un asesinato, o sin prever, sin nada. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué duele más? Si me voy al contexto sociocultural, el hombre no tiene permitido llorar. Entonces, usted no llore, aguántese, amárrese el pantalón, sea machito, y dice, sí, ¿para dónde me hago? Pues no quiero llorar. Hay algo con lo que tenemos que trabajar muchísimo los terapeutas, y es con la conspiración del silencio. Conspiración del silencio. Así se dice. Yo no lloro porque mi mamá no llore, yo no sufro porque no sufra mi mamá, o porque no sufra mi papá. Es sorprendente la capacidad de ideas erróneas que tenemos en este tema, y entonces todos se vuelven islas. Y cuando las personas se vuelven islas, el sufrimiento es solo y mucho más doloroso. En un proceso de duelo, lo primero que tenemos que hacer los terapeutas es checar la red de apoyo, verificar quién está para poder hacer alguna contención en algún momento de no dar terapia. Contención me refiero a dar el soporte emocional. A veces es más fácil de decir, amiga, no puedo, o amigo, no puedo, o se me está haciendo muy difícil, o no he dormido, me la paso llorando, ténganme paciencia. Entonces, el entender la red de apoyo del paciente, del familiar o del sobreviviente, es muy importante también como terapeuta.
Muy bien. Te manda saludos Isabel Trejo. No. Saludos. Hola. Saludos, Isabel. Muy bien. Mencionaste ahorita el duelo anticipado, es decir, hay diferentes tipos de duelo. Hay diferentes tipos de duelo, sí. Te les decía que el duelo anticipatorio no nos permite, es cuando te dice el doctor, aquí hay una carga tremenda, digo carga a la hora de dar el diagnóstico, pues no. Los oncólogos más en el tratamiento con cáncer, al decir sí es cáncer, cuando dice sí es cáncer, pero está el punto tal, para de sobrevida, y es ahí donde se va para la persona, okay. ¿no? La persona y el familiar. Entonces, en este sentido ahí viene esta parte. O si es VIH, o si es un papiloma, o si que dices, caramba, o es un herpes, ya me va a cambiar la vida. No me voy a morir de esto ahorita en este momento, pues es más fácil que salga y me atropellen. Pero esto me va a cambiar la vida definitivamente para siempre, pues, ¿no? Entonces es en el sentido que se tiene que ver que el duelo anticipatorio es un tiempo que tenemos de más para poder trabajar todo lo que vamos a sentir, las emociones más que nada. Y que se toma al revés, ¿no? La mayor parte del tiempo. La segunda tarea del duelo es aprender a expresar las emociones y los sentimientos. Generalmente no se nos da permiso de nada. Pasa mucho que comentan, no es que yo lloro en el baño. Pues el baño, cuando nos bañamos y cantamos, que está alguien en la sala y te dice, oye, bájale tu voz, se oye el eco. Bueno, es el mismo eco que se oye cuando lloras. Entonces, si tú crees que llorando en el baño no te está escuchando el resto de la casa, es un gran error. Es una idea completamente errónea, porque es cuando más eco se hace, todo el mundo escucha, pues, ¿no? Entonces ya nada más sales y todo el mundo te ve con cara de espanto, que le digo algo, no le digo nada. Entonces les digo, algo con lo que hay que trabajar mucho es con los silencios. Con los silencios. Y principalmente, bueno, parte de los silencios también mencionaste las prohibiciones, ¿no? Esas prohibiciones hacia nosotros mismos y hacia otros que puedan estar dolientes. Así es. Y entonces en terapia lo que trabajamos son los permisos. No hablamos de las prohibiciones porque ya el paciente llega con mucha culpa, con mucho dolor y con muchas prohibiciones. Entonces es darles permiso de qué, de vivir. Digo, no podemos, tampoco se lo decimos así, pues no, porque entendemos una característica particular del terapeuta con trabajo con dolor tiene que ser la empatía. Entonces es una habilidad, una habilidad sensorial que hay que desarrollar para poder trabajar con el dolor del otro. Entonces en este sentido ¿qué permiso es a vivir? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Ver el mar, algo tan simple, pues, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? No, pues es que mi papá se enfermó en septiembre y ya de ahí, ok, no he visto el mar desde agosto. Entonces sacamos cuentas y es muchísimo tiempo que no haces algo que tanto te gusta. Entonces, ¿cómo estás viviendo? Entonces, es trabajar con los permisos. Hay rituales también, hay rituales de despedida si no te alcanzaste a despedir del familiar o del paciente, que se hacen en terapia o el mismo paciente lo puede hacer en casa. Hay rituales y tareas muy difíciles y también eso vamos como poco a poco, pues, ¿no? En el proceso de duelo no se trata de empujar al paciente y decirle, no, es que ya no quiero que es su tiempo, es su proceso y podemos estar con una misma familia, en un mismo sistema y cada uno lo va a vivir de una manera completamente diferente. No quiere decir que uno lo quiera más o que uno lo quiera menos, simplemente ven la vida y la muerte desde perspectivas completamente diferentes. Muy bien. Ya, hablando de tiempo, hay revuelo sobre cuánto dura o cuánto debería durar un proceso de duelo. Mira, la herida te va a durar toda la vida y la cicatriz también. Pero este proceso de adaptarme a no estar sin ti es, hablando psicológicamente, 6 meses, 1 año, es donde todo, te va a cambiar todo, ¿no? Te cambia de verdad te cambia el sueño, te cambia el apetito, vienen episodios de llanto, vienen episodios de querer estar solo. Todo es completamente válido. Okay. Todo es válido. El silencio es válido, claro que sí. Lo que no es válido es decir, yo no lloro para que tú no llores. Okay. Espérame, llora. Y si tú lloras, pues qué genial, porque entonces estamos en la misma sintonía. Ahí hablamos de 1 año, pero te digo, la herida te va a durar toda la vida, la cicatriz ahí la vas a ver y decir, oye, aquí algo me duele muy fuerte. El primer año es el más difícil porque es de la adaptación. Vienen las fechas conmemorativas, no sé, depende de quién haya fallecido. Si fue mamá, pues ya en México celebramos el 10 de mayo, el Día de la Mamá. Ajá. Y luego somos muy tradicionales, entonces, pues el 10 de mayo. Y si se llamaba, no sé, Rosa y el santo.
Y luego viene que si nunca celebramos el día de San Valentín, pues ahora hasta me duele que nos hacen San Valentín, ¿sabes? La Navidad, los cumpleaños, el primer cumpleaños sin ella, el primer cumpleaños sin él. Entonces, no es hacer más grande la vida, es darme cuenta que en esto que estoy disfrutando y que en esto que estoy celebrando, tú ya no estás. Y cómo me duele que no estés. Es una celebración a la vida que tuvo y no a una pena por la muerte que se presentó. Sería el ideal, pero no estamos listos para este escenario y entonces es poco a poco. Pues no, mira, ya con que la persona decida, más que celebrar el cumpleaños del fallecido o del que ya no está, que se atreva a soplar su pastel, si en casa lo celebran, ya es ganancia, ¿sabes? O sea, porque ni ganas de eso tienes tampoco. Que continúe con su vida. Exacto, ese es el objetivo, continuar con la vida aún sin ti. Muy bien. Mirna, comenta Francisco Hernández, una gran psicóloga y mejor ser humano. Gracias, amigo, es un amigo, ¿eh? Okay. Me pelea tanto, pero lo quiero mucho. El político. Exacto. Famoso. Famoso ya en todos lados Famoso. también. Muy bien. Mirna, ¿qué sucede en caso contrario? No me lo prohíbo yo llorar, sino, o tal vez sí es cierta prohibición, pero es que X o Y no habría querido que yo llorara. Es una idea falsa. El que está muerto, ¿sabes? O sea, no dices que mamá quería, ya no está, se acabó. No. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres ir a un café con las amigas? Ve con las amigas. ¿Quieres salir de viaje? Ve de viaje. O sea, tu duelo eres solamente tú responsable de ello. Entonces, son creencias, de verdad es sorprendente la cantidad de cosas que uno puede llegar a decir. Vaya, algo que no hemos hablado y que para mí es muy importante, los niños en el duelo. De hecho preguntaban, ¿eh? ¿Qué hacer con los niños? ¿Pueden asistir a un ritual funerario? Sí, urge que esos niños vayan al funeral, les va a cambiar la vida porque, ¿qué crees? El que se murió era el papá, supongamos que era el papá, ya no va a regresar a casa. No les digas, por favor, está dormido, no les digas, por favor, Diosito se lo llevó porque lo ocupaba conmigo. ¿Qué hablan? O sea, tenemos que ser de verdad muy responsables. Los adultos hablan desde su miedo y desde su dolor, ¿eh? No hablan desde los chiquitines, y los chiquitines tienen una capacidad sorprendente de adaptación a las cosas. Entonces, que participen. ¿Qué les recomiendo que hacer? Por ejemplo, si el funeral empieza a las 7, recórrelo para las 8, que vayan los pequeños del hogar, de 7 a 8, que estén ahí un ratito, y no te los lleves a ningún otro lugar, que no sea su casa. Consíguete a alguien que los cuide en su casa. Okay. Porque, ¿qué crees? No nada más están perdiendo al papá. La mamá está viendo al muerto, el hermano está viendo al papá muerto, todo el mundo está viendo, todo el mundo menos a ellos. Entonces es como decir, o sea, no está mi papá, no está mi mamá, no está mi hermano y no estoy en mi casa. Okay. Y entonces, si fue por un accidente, hay que cuidar mucho lo que estamos diciendo. Porque de pronto la mamá dice, yo no quiero que se entere cómo murió mi marido. Y la tía o la amiga está hablando con otra amiga y dice, no, y lo atropelló y entonces, en vez de ayudar, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos y decirles la verdad. Los niños tienen derecho a saber qué es lo que está pasando, así fuera su propia vida o la vida de alguien más. Tienen que ser partícipes. Si deciden sepultar el cuerpo y crees tú adulto que no vas a poder contenerte, bueno, ahí sí podemos mandar al niño al colegio o lo podemos mandar, dejar en casa, buscarle a alguien que no esté, que no participe por todo lo que implica y envuelve el proceso de la sepultura, ¿no? Si son cenizas es completamente diferente, pero de verdad, hagan partícipes a los chiquitines. Los chiquitines tenemos que cambiar este paradigma de la creencia de la muerte con los niños, definitivamente. Es normalizar el concepto, ¿no? Y no ponerlo como algo, pues a lo mejor sí es algo indeseable, pero no verlo como lo malo y como lo pintan, pues. No, y ellos entienden lo que es la muerte. Mira, ahora con los videojuegos ellos saben lo que es morirse. Nosotros es más complicado para nosotros explicarles a los chiquitines que es morirse, pero ellos saben lo que es morirse. Entonces es nada más cambiar el paradigma un poquito, pero de nosotros, no estoy hablando de ellos, de nosotros y de las ideas que es para nosotros entender lo que es la muerte meramente, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Otra cosa importante para alguien que está sufriendo un duelo es busca de verdad ejercicio, dormir, bailar, cantar, así, pero es que no tengo ganas. Algo que me desconecte de lo que de esta nostalgia, de esta situación en la que me tiene como en telaraña, ¿no? Como en círculo. No es tan complicada, es más complicada la idea de saber que tú ya no vas a estar.
Y no es ignorar la situación. No, al contrario, es darle sentido a lo que estoy viviendo. Recuerda, el dolor duele y mucho, ¿no? Entonces, no dormirlo, evitar dormirlo. ¿Qué es evitar dormirlo? Evitar tomar cualquier medicamento porque luego hay gente muy voluntariosa que se toma estas gotitas, que se toma esta pastillita, que se toma, no te tomes así, te va a doler, y te tiene que doler. Más nos preocuparíamos que estando en duelo no te doliera. ¿Dónde está la parte de la sanidad? Pues no sí. es un golpe, me tiene que doler, sí, claro. Entonces es ver y prever qué es lo que estoy viviendo, ¿no? Habla, de verdad, habla y esto sí quiero, esto no quiero. Tienes que darte, no digo tienes en obligación, sino está permitido que tú puedas decir esto, ¿no? Está permitido que de pronto luego los hijos queremos, ¿no? Abrazar y apapachar a los papás y decir, no, para que no sufran. Espérame, el adulto es él, al final de cuentas, aunque ya seamos adultos nosotros. Entonces, es realmente ver lo que no queremos ver, es la muerte. Muy bien. Retomando un poquito algo que comentabas hace un rato, comentábamos, del continuar con la vida. Principalmente, creo, no sé ahorita, en épocas pasadas, en mujeres más que nada, que el luto se llevaba toda la vida y que no era un luto nada más en sentido de me visto de negro todos los días, sino de que ya no me permito seguir viviendo como pues mi vida normal, ¿no? Sino basada en el sufrimiento y en la pérdida. Fíjate que mencionas algo importante. El luto es una tradición, es un contexto cultural. El duelo es el proceso. Entonces, pues me ha tocado a mí, ¿no? Atender pacientes que no escuchan música, que en un año no tienen fiesta, que es completamente respetable. Y no hemos hablado, no voy a entrar en religiones, pero cada religión tiene su proceso de ver la muerte completamente diferente. Y eso es algo que también tenemos que saber y que respetar, porque lo que es normal para un judío es completamente diferente para un testigo de Jehová o para un católico o para un cristiano. Entonces, son conceptos que tenemos o paradigmas que tenemos que ver. Y el luto, sí, insisto, ¿no? Hemos ido evolucionando como cultura y entonces, pues hay quien viste de negro 3 meses, pues, ¿no? Hay quien me ha tocado ir a funerales, ¿no? Donde dicen que vengan todos de blanco, o que nos regalen flores y que traigan juguetes, o que traigan globos si es para un chiquitín. Entonces, pues te vas adaptando a lo nuevo, ¿no? Entonces digo, al final de cuentas, estos rituales de despedida no son son en honor de, pero son para los que estamos vivos, pues no es para el que está fallecido, pues cuéntese a quién está, pues, ¿no? Entonces, son cuestiones que debemos de checar. Y de pronto encontramos en los funerales, ¿no? Gente riéndose y hay gente que se molesta. Entonces, pues, digo, al final de cuentas hay un comentario, al final de cuentas hay algo que recuerdas de la persona. O sea, es cierto que ahí está y vas y vives su ausencia, porque aunque esté el cuerpo, pues sabes que no va a haber algo que lo levante, ni mucho menos. Y al final de cuentas todo es creencia. Quien toma en el funeral está prohibidísimo, te dicen en la funeraria así, consume alcohol, lo vamos a sacar a usted y a su fallecido también. Entonces, bueno, depende de cada idea, ¿no? Tomar alcohol en estos periodos también es adormecer el sentimiento. Entonces, te va a doler un ratito, pero es algo inevitable definitivamente. Y como bien mencionaste, Mirna, pues cada uno tendrá su forma de vivir el proceso de duelo. Obviamente quizá algunos más saludable que otros, pero pues el punto es vivirlo y no nada más vivirlo, sino poder superarlo. Así es. Muy bien. Nos preguntan Escamilla Bren, cuando vivimos en un duelo, ¿es sano ver a la persona? Es decir, especifica, él tiene su negocio frente al mío y no sé si irme yo de ahí porque aún me duele verlo. O sea que sí es sano seguirlo viendo. ¿El negocio, la persona? A la persona, a su pareja. Ok, aquí hablamos de un duelo completamente diferente. Sí. Fíjate, Brenda. Brenda. Fíjate bien, Brenda, aquí es algo completamente distinto, porque el duelo que yo me estoy refiriendo es el duelo por la pérdida de la vida o de la salud. ¿Qué pasa con otros tipos de duelo que también los psicólogos trabajamos? Aquí tendrías que cachar lo que tú estás sintiendo en este momento. ¿Qué es lo que realmente te está conectando a él? La nostalgia de lo que fue, la nostalgia de lo que creías que iba a ser y que ya no es, o realmente es identificar qué emoción te une, tristeza o enojo.
Okay. Si es tristeza, muy probablemente es porque había una expectativa tremenda sobre lo que era el tema pareja. Si es enojo, pues tiene que ver mucho cómo terminó la pareja. Entonces, lo que sea más saludable para ti. Digo, a final de cuentas, como psicólogos, no te puedo decir qué hacer y qué no hacer. Puede haber una recomendación, pero si tú crees conveniente que lo más saludable para ti es moverte de ahí, no lo hagas con el primer impulso, porque a lo mejor ni siquiera tienes otro lugar para moverte. ¿Sí me explico? Entonces, tomar decisiones aventadamente en un momento de dolor no es saludable. Entonces, yo te recomendaría que cacharas qué es lo que realmente te está uniendo, cuál es la emoción que puedes tú identificar que te está generando este malestar. Ok, muy bien. Ok, Mirna, vamos a pasar entonces ya a las preguntas como tal. Te comento, las dividí en dos categorías, Okay. Las preguntas que hace público en general o que pueden ser más para el público en general y algunas preguntas que me mandaron psicólogos que son un tanto más técnicas. Muy bien, ¿no? claro que sí. Pregunta Gris Aguilar, comenzando con las de público. ¿Se puede durar años el recordar al ser querido y seguir llorando su recuerdo? Claro que sí, no es malo. Sí. O sea, ¿tienes permitido llorar como ves? Sí. Muy bien. ¿Cómo identificar un duelo saludable? Eso ya lo contestaste. ¿Cómo no sentir culpa? Especifica. Me hubiese gustado poder ayudar más a mi hermano. Ok. La culpa es de lo más difícil de trabajar en el duelo, porque nos conectamos con los hubiera. Aquí tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué te hace creer que lo que hiciste no fue lo necesario? De pronto vuelvo nuevamente con los silencios. ¿Qué podemos hacer aquí? Hacerlo diferente. Okay. ¿Qué puede ser aquí esta persona en este sentido? Es decir, trabajar la parte de decir, hice lo que en ese momento tenía que hacer. Quizás ahora mi recurso es diferente, quizás ahora la información es diferente, quizás ahora ya hay un avance completamente diferente. Y nos podemos ir a la estadística nacional. Antes los niños se nos morían de infecciones. Okay. Hoy los niños es muy raro que, digo, si es posible, luego no vayan a crucificarme. Mis meses antivacunas. No, para nada. Pero por ejemplo, la segunda causa de muerte en México sigue siendo el cáncer. Okay. Entonces, ¿cómo ha avanzado tanto? Y donde la leucemia tiene una sobrevida todavía importante, un 75-85% sobrevida en niños. Entonces, es decir, se hace lo necesario, pero siempre creemos que podemos dar un poquito más allá. No es lo mismo un osteosarcoma, no es lo mismo un cáncer en cerebro, a una leucemia. Okay. Porque está más tratada, porque está más estudiada. Entonces, ¿qué hacer aquí? Realmente reconocer lo que sí hice. Fíjate, estás más concentrado en lo que no hiciste que en lo que sí hiciste. Gracias. Siguiente pregunta, dice, ¿cuándo dejará de doler? Nunca. Así de sencillo. No. Y vale la pena. O sea, este dolor no es de, no me va a doler, no se va a durar el hematoma toda la vida, la herida va a estar ahí, sí, y vas a ir recorriendo, conforme vayas caminando va a haber otras heridas y de diferente dimensión. Es adaptarme a lo que tengo, a lo que hay. Entonces, vaya, un hijo no va a sustituir a otro hijo, un abuelo no va a sustituir a otro abuelo, un padre no. Bueno, un esposo sí, una pareja sí, pero son diferentes tipos de duelos, pues, ¿no? Entonces, yo hablo de la vida y de la salud, pues, ¿no? A final de cuentas es no tenerle miedo al dolor. Fíjate, ¿cómo no tenemos miedo al dolor? No hay que tenerle miedo al dolor. Y ahorita hacemos todo para evitar sufrir, ¿no? Definitivamente. Médicas, físicas, psicológicamente, ya hay de todo para evitarnos dolores. Bueno, y dolores que son necesarios vivir a veces. Y aparentemente, ¿no? Porque ahora los vamos haciendo en soledad, en silencio, para que nadie se acuerde. Sí. O los publicamos en Facebook, una de dos. Dice la siguiente pregunta. ¿Dura lo mismo el duelo por muerte que por ruptura de relación? No. Y a veces, perdón, me ha tocado también escuchar, preferiría que estuviera muerta a que anduviera por ahí en la vida con alguien más, ¿no? Son diferentes situaciones. La ruptura es la mayor, voy a quitar que sea suicidio, La ruptura generalmente es una decisión, a veces tarda muchísimo tiempo en llegar, y ahí habla del umbral de tolerancia que tengamos cada ser humano para poder tomar una decisión, o la incapacidad de tomar decisiones que tenemos los seres humanos a veces. Y la muerte por fallecimiento es completamente distinta, pues, ¿no? Aquí el ser querido o el ex o lo que sea ya no va a regresar. A final de cuentas, supongamos que se muere el ex.
pues se murió en una época donde ya no éramos nada, pero en algún momento fuimos, y no quiere decir que le voy a llorar, pero si estoy un poco tranquila o un poco tranquilo, voy a poder decir, la época en la que estuvimos fue una buena época. Muy bien. Esta ya la contestaste de cierta forma, igual si nomás las quieres volver a mencionar. ¿Cuáles son las fases o etapas del proceso? Utilizando Elizabeth Kubler-Ross les digo que es negación, enojo, tristeza, negociación y aceptación. Ok, bien. Esta habla sobre el duelo por muerte, que quizás es un poco más diferente. ¿Cómo hacerle cuando fallece un hijo? Fíjate que aquí hay diferentes tipos de dolores, y en mi quehacer como profesionista, ¿qué duele más? La muerte. ¿Qué duele más? Los hubieras, ¿qué duele más? Los asuntos o asignaciones pendientes, ¿qué duele más? Lo que no llegamos a hacer y lo que creíamos que podíamos hacer. Entonces, la muerte de un ser querido es una situación, haz de cuenta que vamos avanzando en la vida, se te muere un hijo, un papá, un hermano, se te para la vida y sigue. Y a partir de ahí. Exacto. Entonces, siempre hay un antes y un después de que un ser querido muere, ¿no? El hijo, vaya, y nuevamente vuelvo a ser una creencia, nos han enseñado que los hijos tenemos que enterrar a los padres. Entonces, con eso creemos que los viejos son los que se nos tienen que morir primero. Y resulta que tengo yo... he tenido bisabuelos que enterraron al nieto, ¿sabes? Entonces, ahí la naturaleza es un poco diferente y el bisabuelo dice es que el que tendría que estar muerto soy yo. No, y le agrega todavía un peso más. Así es. Qué difícil. Me preguntan, ¿qué significa trascender el duelo? Es parte de, trascender el duelo es parte de la aceptación. Es a sentir, no sentir, a sentir, que es decir, sí a esto que tengo, aún cuando tú ya no estás. Entonces, es darle un sentido diferente a nuestra vida, es darle un sentido diferente a lo que tenemos, a lo que somos, es ver de dónde vengo para saber a dónde voy. Entonces, una tarea importante, que siempre que hay una entrevista de duelo la menciono, es bien facilitar, pon una línea en una hoja en blanco, pon de 5 en 5, tengo 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, y pérdidas, todas las pérdidas que he tenido, desde la Barbie que me robaron cuando yo tenía 5 años, que me mudé a la ciudad de tal, que me cambié de escuela, que nació un hermano, que hayan sido para mí pérdidas, pues, ¿no? Digo pérdidas, no que haya, perdí la atención, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas estas pérdidas, para yo poder identificar cómo voy ante la vida con el dolor. Okay. Esa es la parte más importante. Reconocer, porque si yo no reconozco cómo voy ante la vida con el dolor, cualquier cosa que yo pierda, y ahora sí digo cosa, no personal ni salud, va a ser una catástrofe tremenda para la persona. Sí. Y importante lo que mencionas, porque se tiene quizá falta de información sobre lo que es trascender o aceptar o superar ya el proceso de duelo, ¿no? Que dices, no, es que no lo quiero olvidar. Hay un duelo importante que no sé si hay una pregunta más adelante, el duelo de un embarazo no logrado. Okay. Ese es un duelo muy interesante porque generalmente se da en el tercer trimestre del embarazo, que ya no se produce, solo va creciendo el saco gestacional, entonces, pero hay un cambio hormonal, hay un cambio en el cuerpo, hay un cambio, la persona vio una prueba que decía positivo, la persona vio, el ginecólogo le estaba explorando y le enseñaba en los primeros meses cómo se iba desarrollando, y en ese duelo mucho menos, porque dices, pues ¿a qué le lloras? O sea, no hay un algo, hay que hacer un legrado, hay que hacer un quirófano, hay que hacer toda esta parte de, o cuando se le viene a la mujer, entonces es que sí había algo en mí. Entonces, ese duelo, fíjate que casi no llega al consultorio, llega la paciente o el paciente, porque me han llegado hombres, por otra situación, y a la hora de estar haciendo un genograma, a la hora de estar haciendo la historia clínica, se pregunta y se cuestiona si ha habido embarazo, okay. Y cuando lo refieren, entonces se trabaja con eso, porque es algo que han traído ahí como un saco de piedras con muchísimo dolor, ¿no? El llanto por este evento es un llanto desde las entrañas, porque es algo que no, porque lloraste, estás muy joven, y luego vienen las palabras, no estás muy joven, te vas a volver a embarazar, no pasa nada, mira, confía en Dios,
híjole, ¿no? Hablamos tan a la ligera sin darnos cuenta de la repercusión que pueden llegar a tener nuestras palabras. Y aquí la importancia, otra vez, de comprender que cada uno lo vive a su manera y no nos podemos meter en cómo lo va a vivir el otro. Así es. Muy bien. Dice, esto es de pareja, cuando deciden separarse, pero se siguen mandando mensajes para saber cómo están, ¿se puede sanar esa separación? Tiene que ver mucho. El ser humano es más sorprendente. Tiene mucho que ver cómo se separan. Si fue por infidelidad, eso es diferente, porque está alimentado de la furia. Si fue por decisión, porque nos damos cuenta que esto ya no funcionó, es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué tan saludable para ti, te pregunto, es realmente tener tanto contacto? Por ejemplo, si hay hijos, pues definitivamente lo mejor que le puede pasar al hijo es que cuando se vaya a casar o cuando vaya a graduarse, papá y mamá estén en la primera fila. Lo dije muy bien, papá y mamá, no el hombre ni la mujer que en algún momento decidimos hacer una pareja. Entonces, sí, no, cáchate. No, es que es de verdad, cáchate si lo que estás haciendo es para seguir teniéndolo aquí o teniéndolo aquí y ya hiciste salirte de ahí, no hay necesidad de que te vaya bien, agradezco el tiempo que estuvimos juntos, ni siquiera se lo tienes que decir de frente, ¿sabes? O sea, agradezco lo que me diste, reconozco lo que yo te dejé de dar y que te vaya bien y sanar. Muy buen consejo, Mary. Siguiente, bueno, esto creo que llevaría todo un programa más, pero sí, igual brevemente, dice recomendaciones para llevar las etapas. Sabes que es que cada etapa es completamente diferente, ¿no? El shock es la primera etapa. Bueno, no el shock, la negación aparece con el shock, ¿no? No, porque yo, ¿de qué estás hablando? Si lo acabo de ver, no es cierto. Entonces, depende. Hay gente que el enojo le va muy bien. Y entonces también está bien que esté enojado o que esté enojada, ¿sabes? Pero, bueno, ¿cuánto tiempo están en el enojo? Primero tengo que reconocer, solo no nos damos cuenta, ¿eh? Entonces, de verdad sí ocupamos el apoyo de un terapeuta, de un psicólogo. Y aquí viene una pregunta interesante, porque hay muchos tanatólogos que no tienen la formación de la psicología. Me adelantaste, pero adelante, sí. ¿Es bueno o es malo? Mira, yo les digo a mis chicos, porque no voy a entrar en debate con nadie, como lo digo, el sol sale para todos, pero les digo a mis chicos que estudian tanatología en la universidad conmigo, ustedes tienen un plus, son psicólogos, ustedes conocen la parte cognitiva, conductual y emocional del paciente. Saben lo que es una historia clínica, saben lo que es aplicar una prueba, saben lo que es utilizar técnicas. Y entonces el objetivo del tanatólogo es acompañar en un momento de pérdida. Entonces, es un plus que sea psicólogo que tengas tanatología. Definitivamente es un plus. No es malo que un tanatólogo que no tenga la profesión de psicólogo se dedique a esta cuestión. Solo hay que tener mucha mesura y mucho cuidado con lo que decimos y con lo que tocamos. Tenemos que ser muy responsables en eso. Pero eso sí, esto no es algo que se lleva con florecitas y con gotas. No, nada de eso. Ni menos con gotas, con ningún tipo de gotas. Preguntan, ¿cómo identificar cuándo se pasa del duelo a melancolía? Es que la melancolía va tomada de la mano de la tristeza. Entonces tampoco le tengamos miedo a estar triste, ¿sabes? O sea, te van a dar episodios de llanto y está bien, llora. Bueno, digo, tienes que encontrar el momento, pero estás en el trabajo y te acuerdas de algo y voltas con una compañera y es válido que le digas, fíjate que esto le encantaba tanto el mal. O fíjate que esto le encantaba tanto. Digo, ahora con las redes sociales, porque somos tan tecnológicos, las redes sociales son fanáticas, ya Instagram también de recordar lo que estabas haciendo hace un año, hace 5 años, hace 3 años, y entonces dices, no es cierto, hace un año de eso estaba contigo y ahora tú ya no estás acá. Entonces es nostalgia, es melancolía y les digo, es válido sentirlo. No nos casemos con la idea de que todo es malo, permítete sentirlo. Muy bien. La última pregunta respecto a público en general, si una persona que sigue guardando la ropa de la persona fallecida es regular después de años. Fíjate que esa es una pregunta muy buena porque ahora es que cada quien, mientras no interfiera. ¿Qué quiere decir esto? Tampoco es saludable para la persona, me deshago ya completamente de esto, porque al final de cuentas lo que me deja la persona son vivencias, si no era de mi sangre, son vivencias, son situaciones que vivimos,
que compartimos. Entonces, poco a poco, yo te recomiendo que poco a poco, no de todo un tirón, quédate con lo que tú decidas quedarte, no con todo. Recuerda que lo más importante ya no está, que es el hoy. Lo demás era un bien material que lo puedes perder en un incendio, en un robo, en decisiones de ya no me queda la ropa y tengo que traer más ropa. Entonces, las personas nos aferramos, ¿sabes? Nos vamos agarrando de lo que podamos y lo que nos dejó la persona sin darnos cuenta que son más las cosas que tenemos para compartir todavía de él y con él o de él y con ella que de lo que ya no tenemos. Tiene que ver mucho también la muerte. De verdad, el tipo de muerte es un factor muy importante para el proceso de duelo. Si fue accidente, es terrible. Si fue asesinato, es terrible. Si hay suicidios, más que terrible. Porque está más la culpa, como no me di cuenta, lo que pude haber hecho. Esto, exacto. Entonces, todas las muertes son terribles, porque habrá quien diga, oye, espérame, yo perdí a mi hijo de cáncer, yo perdí a mi esposo de un infarto fulminante. Y es terrible, sí. Solo que en estas condiciones o en un desastre natural ya no hubo tiempo de muchas cosas. ¿Cuál es la recomendación? Vive, de verdad vive. Vive tu vida como si hoy fuera el último día de la vida. Porque lo único seguro que tenemos una vez que estamos vivos es la muerte. Pero no nos educamos para esto. Conforme vamos cambiando la idea de la vida y la muerte, vamos aprendiendo a disfrutar lo bueno y lo malo que se presenta en la vida. Gracias. Dice Diana Vital, felicidades, excelente manejo del tema. Gracias, un beso. Y Frania Cisneros, excelente psicóloga y una mujer admirable. Gracias, Frania. Muy bien, vamos a pasar entonces a estas pequeñas preguntas que están haciendo algunos psicólogos. Dice, claro. La primera, ¿cómo funcionan los niños? Bueno, eso ya la mencionaste, ¿no? ¿Por qué difieren tanto en el tiempo de duración? ¿Quiénes? Supongo que los psicólogos, los escritores no. teóricos. Si tú lees a Worden, si tú lees a Elizabeth Kubler-Ross, a Reyes Subiría, a Isaac Negra, te dan una misma temporalidad. De hecho, lo que difieren son en las etapas, fíjate, más que en la temporalidad. Por sanidad de la persona, si estás en un proceso de terapia, pues tampoco es para que estés toda la vida, ¿no? Entonces, si sigues yendo con la misma idea de no puedo estar sin él o sin ella, muy probablemente la terapia esté encaminada para otra cosa y no al proceso de duelo, ¿sabes? Entonces, de verdad, aquí la recomendación más importante es no le tengas miedo a sentir. Lo que estás sintiendo en este momento está perfecto. Nadie mejor que tú sabes cómo duele. Y para los psicólogos, pues, más que encontrar uno que, yo le creo más a esto, pues prepararse, ¿no? Y sabes que algo muy importante, por ejemplo, trabajé 7 años en el hospital y los que se morían eran los pacientes. También el equipo de salud vivimos un proceso de duelo cada vez que uno de nuestros pacientes se va. Entonces, también es recomendable, bueno, número 1, si te dedicas al servicio del otro, tienes que estar en terapia permanente, y 2, hacer un ritual de despedida para tu paciente. Entonces, a mí me gustaba mucho decirle a los papás, ¿no?, de los niños, que si me permitían entrar a despedirme, que para mí había sido un honor haber estado con ellos en este proceso, ¿no? Entonces, los papás, por supuesto que decían que sí, y entramos el equipo de psicología a hacer lo propio, y aún así teníamos un ritual de despedida con los pacientitos que sobrevivían a la pérdida de este compañero, con los papás y con nosotros mismos. Sí. Muy bien. ¿El duelo lo puede trabajar cualquier psicólogo o solo un tanatólogo? El duelo, pues no sé, en la carrera de psicología nos enseñan lo que es el duelo, nos enseñan intervención en crisis, la intervención de, ¿qué se me fue la palabra? Cuidados, no. ¿Paliativos? No, paliativos es completamente diferente porque ya es trabajar con el dolor, que el paciente no tenga nada de dolor. Ahorita me voy a acordar la palabra. Y sí, hay diferentes tipos de duelo. Si es psicólogo, muy probablemente tiene herramientas para trabajar con el duelo. Qué mejor que el terapeuta tenga alguna noción específica sobre lo que es el tema. Por eso es lo importante de la especialización. Tienes un compromiso, si eres especialista, si eres psicólogo o cualquier profesional de la salud, la especialización siempre te permite abrir el panorama y abrir la situación de tu cartera de pacientes, definitivamente. Y la última pregunta dice, ¿algunas técnicas psicoeducativas efectivas para el fortalecimiento del paciente que puedas compartir? Mira, como ya les dije hace rato, ¿no?
si el paciente está enfermo, número uno, dile que está enfermo. Por favor, convence, si eres terapeuta, convence, trata de persuadir al médico, porque no nos toca a nuestros psicólogos, de que hable con el paciente y con la familia, ¿no? El médico siempre va a decir la verdad, pero la familia decide que no se entere. Hay un caso, ¿no? Que siempre comento yo con los chicos, ¿no? O sea, dice el médico, no, pues su papá le queda tanto tiempo de vida, ¿no? Entonces, no es real, es un caso hipotético. No, que nadie se entere, que no le vamos a decir, nada más nosotros. Y viene la hermana de Michoacán, que tiene 20 años que no viene, ¿no? Entonces dice el familiar que está enfermo, es que me voy a morir, ¿a qué viene esta? Pues no, o sea, nunca viene y ahora que estoy enfermo viene, quiere decir que estoy mal. Además, el que está enfermo sabe que está enfermo. Sí se siente enfermo, ¿eh? O sea, y no te va a decir nada para no preocuparte. Esa es la conspiración del silencio con la que tenemos que trabajar nosotros. Entonces, es esta parte importante que sepa qué es lo que está pasando. Todos los seres humanos tenemos derecho a saber si estamos enfermos, saber qué es lo que está pasando con nosotros, definitivamente. Muy bien. Tenemos 3 preguntitas más para ir cerrando. Una también de una psicóloga. ¿Alguna recomendación para trabajar el duelo con niños institucionalizados? Eso en... Supongo que en algún colegio, por ejemplo. Wow. Ahí el duelo es completamente diferente. Primero tendríamos que quitar la palabra abandono, ¿no? Si es DIF, tendríamos que quitar la palabra abandono, porque ya viene la etiqueta de por ende, ¿no? Entonces, si había hermanitos y el hermanito quedó en una instancia y el otro hermanito en otra instancia, entonces de pronto pierde hasta la identidad. Nuevamente, igual con los niños, ¿sabes qué funciona mucho? Los cuentos. La narrativa con los chiquitines, marionetas, los niños son maravillosos. Que te expresen a través del dibujo, no el dibujo terapéutico, del dibujo real, tú les puedes leer una historia. Hay muchos cuentos, muchísimos cuentos más de los que se pueden llegar a imaginar. El año pasado, para estas fechas, estaba yo en el primer Congreso Internacional de Elizabeth Kubler-Ross de la Fundación. Entonces, busquen, ¿no? Fundación de Elizabeth Kubler-Ross, busquen en España, en Argentina y en Colombia, hay muchísimo material en línea, en la Federación Española de Tanatología sobre cuentos. Con los niños funcionan mucho los cuentos y la narrativa. Muy bien, excelente. ¿Cómo es un ritual de despedida? ¿En qué consiste? Depende de la necesidad del paciente, pero por ejemplo, los rituales que yo manejo más con los pacientes por lo práctico, por lo fácil para el terapeuta y obviamente para el paciente, es poner como, no como un altar, es poner una foto, una imagen del familiar, flores, cartas, hacer narrativas. Por ejemplo, se murió de cáncer, que es el cáncer, se murió de una sobredosis, que es la sobredosis, que el mismo paciente vaya haciendo una narrativa de la situación. Entonces, escribir sirve muchísimo, muchísimo leer. No todos los libros son para todos los pacientes, entonces libro que recomendemos, libro que tenemos que leer definitivamente, porque habrá algo que no lo conecte con alguna situación o que lejos de ayudar perjudique el proceso de los otros, ¿no? Entonces, a título personal, hace poco falleció mi papá, entonces publiqué yo en mi página que no iba a trabajar. Tengo bastantes pacientes de duelo por pérdidas de familiares de vida. Entonces yo estaba en el funeral y cuando volteo y veo a mis pacientes, o sea, como cuentagotas, yo decía, no, o sea, yo pensaba, no, ¿qué está haciendo aquí? O sea, yo pensaba en su proceso de duelo, ¿sabes? Entonces me paraba, decía, no, le digo, lo agradezco mucho, pero no hay necesidad que esté usted acá, ¿sabe? Y me decían, es que sé lo que estás pasando, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos mucho en ese sentido, pues, ¿no? Que sí podemos hacer, que no podemos hacer. Si no estás lista para acompañar a alguien, no vayas. Si estás lista para estar, quédate. Pero a veces el silencio es mucho más profundo, mucho más interesante que realmente decir muchísimas cosas, pues, ¿no? También me ha tocado gente muy enojada que dice, porque sé que lo siente, el que se murió era mi hijo, ¿no? O sea, su hijo ahí está con ella. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué decir? Aquí estoy. ¿Qué hacer? Estar o poner distancia. Es lo más importante. No dar más de lo que no podemos dar o de lo que no tenemos. Y por último, pregunta Beto Aguirre, ¿cómo digerir el duelo para que no duela tanto? Saludos psicólogos Mirna y Williams, qué interesante tema. Fíjate que es bien importante, yo dije hace rato, la red de apoyo es importante. Cuando tenemos una red de apoyo y una contención, cuando estamos viviendo algo,
no alcanzamos a darnos cuenta de cómo impacta en todas las demás personas. Entonces, de pronto los esposos, los hijos, los amigos forman una situación o una red que cuando uno se quiere tirar, ahí están. Entonces, confía, Alberto, que todo va a estar muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Mirna. Pues esas son todas las preguntas. Nuevamente, muchas gracias para ir cerrando esta transmisión. Me gustaría otra vez nuevamente agradecerte, principal por lo que mencionas. Sé que acabas de pasar por un proceso y qué honor que puedas estarnos compartiendo esto, no solamente desde tu experiencia personal, sino profesional y personal, y que estés aquí presente, como nos dices, ¿no? Continuar. Muchas gracias. No sé si quieres dedicar algunas palabras para cerrar. Pues nada, agradecerte, te deseo mucho éxito con esta nueva etapa de estar en contacto con la gente. Es muy importante, las personas tenemos muchas dudas y de pronto que estén estos espacios, que estén espacios abiertos con gente profesional que se dedica a esto, pues es saludable para toda la comunidad. Entonces muchas felicidades y mucho éxito. Y nada, agradecerles a tus seguidores, a los que siguen la página, a los que ya leí, que tuve la fortuna que leyera Will, muchas gracias. Y a título personal, definitivamente la herida te va a doler siempre, pero cuando nos quedamos en vida, los que sobrevivimos, es aprender a vivir sin ti, por mí y en tu honor. Así tendría que ser, y así va a ser. Muchas gracias, Mirna. Mencionó algo muy importante, esto se hace con la finalidad de llevar todos estos temas a personas que tal vez no tienen la facilidad de recurrir o de saber si lo que están leyendo, escuchando es verídico, es aceptable o es verdadero, y entonces el poder tener aquí enfrente profesionales que se dedican a ello, que conocen ello, pues qué mejor, ¿no? Oportunidad. Muchísimas gracias. Aquí en la información del video, con permiso de Mirna, voy a dejar tus datos, tu contacto profesional, para que todos aquellos que estén pasando por un proceso o que crean que están por enfrentarse a uno, puedan contactarla, y pues qué mejor que ir a terapia. Nuevamente muchas gracias, Mirna. Muchas gracias también a nuestro observador constante, Beto. Y pues muchas gracias también a todos ustedes por haberse conectado y permitirse tener toda esta información y esta casi hora que nos aventamos con el tema de duelo. Se me fue rápido, pensé que había sido como media más o menos, pero nuevamente muchas gracias y pues nos estaremos viendo la próxima semana. La próxima semana va a ser a las 6:30 aproximadamente, con el tema del trastorno obsesivo compulsivo con la psicóloga Leticia Carranza, conocida también, ¿no? Así es. Nuevamente muchas gracias, Mirna. Nos despedimos, no sin antes otra vez agradecerles y esperamos nos acompañen la siguiente semana. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.